Hola, la pena de muerte es un tema que recurre en nuestras sociedades, en concreto en la española, cada vez que hay un suceso de crueldad extrema donde algún delincuente demuestra una capacidad notable, especial, destacada, de desprecio a la vida humana, al dolor humano, al sufrimiento humano, a los sentimientos más fundamentales de los seres humanos que le rodean, cuando exhibe rasgos psicopáticos o sociopáticos, o cuando simple y sencillamente se concentra en él la furia, la indignación, el desprecio, la condenación y el deseo de venganza de toda una sociedad. Deseo de venganza que por otro lado es muy entendible, pero que no debe confundirse con la pena de muerte. La pena de muerte es algo que ha acompañado al hombre hasta hace muy poco tiempo. Tan poco tiempo que no nos damos cuenta, quizás, de lo enormemente novedosa que es la idea de no matar a alguien por cometer un delito. Como ordenamiento jurídico, la primera vez que sabemos de la pena de muerte, pero es evidente, es claro que existió desde antes a lo largo de la historia. El primer registro lo tenemos en el siglo XVIII, antes de la era común, con el Código de Hammurabi, que dicta, por cierto, la pena de muerte para muchos delitos, para 25 delitos distintos, entre los que están, por supuesto, robarse objetos del palacio real, el adulterio, refugiar u ocultar a un esclavo que se ha huido, etc., pero no la muerte. El asesinato se pagaba no con la vida, sino con dinero. Uno pagaba la muerte de una persona con una determinada cantidad de dinero. Esto lo hay en muchos ordenamientos de la antigüedad. Probablemente el más draconiano, y por eso lo hizo Dracón en Grecia, el ordenamiento más draconiano es el que estableció en Grecia durante algunos años que la única pena para cualquier delito era la muerte. Si se determinaba que usted había cometido un delito, cualquier delito que fuera, la única pena que podía haber era la muerte. Solón, que era un hombre bastante menos bestia, lo reformó poco después. Pero hasta el siglo XIX los castigos eran la humillación pública, el destierro, las multas, a veces con el decomiso de la totalidad de los bienes del reo, o la muerte, o la mutilación. Pero es que la prisión no existía como concepto de castigo. La prisión hasta mediados del siglo XIX era en general algo que solamente se utilizaba como una cuestión de carácter preventivo, lo que hoy llamamos una prisión preventiva. Se arrestaba a alguien y se le mantenía detenido en prisión hasta que había un juicio. Una vez que había un juicio se le daba una sentencia, la sentencia se cumplía, pero el señor ya no iba a estar encarcelado porque no había sentencias de prisión, que quedarás encarcelado, de pérdida de tu libertad durante tantos años. Esto no era lo generalizado. Y las formas de matar a nuestros congéneres que los seres humanos utilizamos a lo largo de toda nuestra historia, salvo los últimos 400 años, han sido de lo más variadas: de hervirlos, quemarlos, descuartizarlos, cortarles la cabeza, estrangular, apalear, empalar, crucificar, matar de hambre. Generalmente todas estas formas de pena de muerte comportaban un horrible sufrimiento, un dolor indescriptible, inimaginable para cualquiera, como parte del proceso de la muerte, porque si no, no tenía demasiado sentido como castigo la pena de muerte. Por eso la decapitación estaba reservada a los reyes, porque se calculaba, se pensaba, se suponía que era la forma de matar a alguien menos dolorosa o menos, por lo menos vivía durante menos tiempo. Cuando alguien lo sometían a la rueda de Santa Catalina y le rompían los miembros, podía vivir 3 o 4 días en medio de dolores absolutamente atroces. Pero no fue sino hasta la Ilustración cuando empezó a surgir la idea de que quizás, la sociedad o los soberanos no tenían el derecho de matar a nadie.
Vuelvo mucho sobre la ilustración en estos vídeos y parece que fuera la intención de promover a la ilustración, pero dése cuenta usted que no es una elección que hago yo, es que todas las ideas progresistas, racionales, modernas, que hoy nos parecen racionales, que hoy nos parecen lógicas, que son parte de los derechos humanos, que son parte de la democracia, que son parte de las libertades, que son parte de los derechos que tiene uno como miembro de la sociedad, no se habían inventado como tales sino hasta mediados del siglo XVIII. Vivir antes debe haber sido, y no nos lo imaginamos, absolutamente aterrador. Vivir no solo con miedo a la enfermedad, no solo con miedo a los espíritus, no solo con miedo al castigo divino, sino además al miedo de cometer un delito que le costara a uno la vida, y en una época en que los juicios no se hacían por evidencias, porque la criminalística nace a fines del XIX, principios del XX, sino básicamente usted lamía una cuchara, si se quemaba era culpable, si se quemaba era culpable y si no se quemaba era inocente, o cosas por así, porque los juicios no eran como los juicios que usted ve hoy. Montesquieu, Voltaire, los nombres de siempre de la Ilustración, además de Jeremy Bentham, fueron los primeros que pusieron en cuestión la idea de la pena de muerte. Y sobre todo el ilustrado italiano Cesare Beccaria, con su ensayo sobre los crímenes y el delito de 1764, 1975, 76, 77. He encontrado varias fechas y no he encontrado en sí el escrito para confirmar la fecha en que se practicó, en que se publicó. Pero es allí donde empezamos a plantearnos la idea de que la pena de muerte quizás no es una buena idea, aunque se hubiera hecho toda la historia, como antes se hubieran tenido reyes toda la historia o se hubieran tenido esclavos toda la historia. Nos estábamos replanteando toda la estructura de la sociedad tal como había sido desde la más lejana antigüedad, desde antes de que tengamos historia registrada hasta hoy. Sí, en algunos momentos hubo monarcas, soberanos, tiranos, benévolos. En China, del año 747 al 759, durante 12 años, estuvo prohibida la pena de muerte. En Japón, del 818 al 1165, pero se recuperó. Leopoldo II fue el primero que prohíbe la pena de muerte en la Toscana en 1786, y la República Romana sigue en 1849. Estamos a mediados del siglo XIX, hace apenas 150, 160 años. Le sigue Venezuela, que en 1863 finalmente decreta la abolición absoluta de la pena de muerte. Después San Marino en 1865, aunque su última ejecución en realidad la habían llevado a cabo en 1468. Portugal en 1867, Canadá, que nos parece un país enormemente civilizado, en 1976, y Francia apenas en 1981. La pena de muerte no es nada del pasado, es algo muy del presente. Muchos estados mantienen la pena de muerte para situaciones de guerra o dentro de los códigos militares, y allí no se han movido mucho la legislación. Hay 104 países que han abolido la pena de muerte casi en su totalidad, con algunas excepciones, decíamos, como el código militar. Hay 56 que la mantienen, pero hay un problema. En esos 56 países vive el 60% de la población humana, es decir, la gran mayoría de los seres humanos todavía pueden ser condenados a muerte. Dicho esto y viendo esta historia aterradora que antecede a las primeras ideas de quitar la pena de muerte de los códigos penales, la pregunta es, ¿qué hacemos con la pena de muerte hoy en los países que pretendidamente son civilizados, ilustrados, democráticos, o que por lo menos no se ven a sí mismos como unos absolutos cavernarios? Las razones para prohibir, para abolir la pena de muerte, para eliminarla de los códigos penales, van muy unidas, por supuesto, a la idea de por qué debemos tener pena de muerte, que es lo que últimamente se ha estado comentando en España, y como digo, es recurrente cuando hay un delito que sacude especialmente a la opinión pública, y cuando los medios de comunicación aprovechan para hacer sensacionalismo del más vulgar, del más repugnante, del más despreciable, a fin de obtener público para relatar aspectos que ni son informativos ni son relevantes,
sobre los asesinatos. Y como siempre pasa, como el asesino sobrevive y la víctima ya murió, los focos se centran sobre el asesino y casi acaban glorificándolo a él y a quienes le rodean. Se dice que la pena de muerte es un castigo que debe mantenerse como un castigo en contra de los peores delitos. Pero solo es un castigo si hay dolor. Es decir, precisamente por eso las antiguas formas de matar a los condenados a muerte eran tan aterradoras, porque se suponía que tenía que sufrir, sino qué clase de castigo era ese. Te duermes y quedas dormidito y ya no te levantas. ¿Qué es lo que hacen las inyecciones letales en los Estados Unidos? Pero eso no parece demasiado castigo. O, si uno tiene una concepción profundamente religiosa, la idea de la pena de muerte es que lo están mandando a usted deprisa ante el juez mayor, que es la deidad en la que usted o los de su sociedad creen, y ese lo va a castigar de una manera aún peor, condenándolo al sufrimiento eterno o algo parecido. Pero en realidad no es un castigo. Y por otro lado hemos hablado los seres humanos mucho sobre los castigos y hemos determinado que una sociedad no está para castigar, sino para prevenir el crimen, para tratar de reintegrar al delincuente, y cuando el delincuente es imposible de reintegrar, para mantenerlo apartado de la sociedad sin que haga daño nuevamente. Pero que las penas, no solo la pena de muerte, las penas de prisión, no deben ser castigos en el sentido en que se entiende en Estados Unidos, que deben ser una situación de sufrimiento y horror moral y humano, de degradación absoluta en todos los sentidos. No es lo que nos planteamos quienes pretendemos trascender la barbarie del pasado. Pero se dice también que la pena de muerte es disuasoria. Cuando sabes que te van a matar, hay delitos que no cometes. La realidad nos demuestra que esto no es así. Los países que reparten con mayor alegría la pena de muerte, como China, Arabia Saudita, Irán o Estados Unidos, no tienen bajos índices de criminalidad, tienen los mismos para los crímenes que causan la pena de muerte. Estados Unidos tiene una cantidad de condenados a muerte y una cantidad de delitos de asesinato, que es el que principalmente se condena con la muerte en Estados Unidos, que no parece que haya tenido ningún efecto la amenaza de la pena de muerte. No es un disuasorio y los estudios de los criminalistas así lo han demostrado. Otros dicen que es simple y sencillamente cuestión de justicia, volviendo a los códigos de justicia más primitivos: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y vida por vida. Si tú mataste a alguien, lo pagas con tu vida. Pero realmente paga con su vida aquel al que matamos por haber matado. Si consideramos que matar es una salvajada, si consideramos que matar es un delito, ¿cómo es posible que una sociedad que pretende ser moralmente superior a los delincuentes mate? Cuando lo que hace es ponerse exactamente al nivel del más bajo de sus integrantes. Toda sociedad debe pretenderse como colectividad moralmente superior a sus integrantes, y especialmente a los más bajos de sus integrantes, a los más inmorales, a los delincuentes, a los criminales, a los asesinos. Si se baja a su nivel, pierde la autoridad moral que debe tener la sociedad como una colectividad unida en aras de altos ideales para actuar como actúan los tiranos, como actúan los individuos. Decía yo que el sentimiento de venganza es perfectamente explicable y comprensible. Yo podría decirle a usted que si afectan a personas que yo quiero muchísimo, quizás personalmente yo buscaría venganza, como lo haría la mayoría de ustedes. Es legítimo, es humano, es comprensible el deseo de venganza, sí, aunque no sirva para nada, aunque sepamos que no sirve para nada, el impulso de la venganza existe. Lo que no podemos hacer es permitir que ese impulso individual, irracional, emocional y violento rija las decisiones que toma la sociedad respecto de los delincuentes y se convierta a sí misma en un delincuente. Pero hay otros puntos que hacen conveniente que no retomemos el castigo de la pena de muerte en nuestras sociedades, por indignados que estemos y por mucho que nos estén azuzando los medios de comunicación. Con gran frecuencia, la pena de muerte, como otros castigos, como otras penalizaciones, como otras sanciones,
castiga la pobreza, castiga la ingenuidad, castiga la tontería, castiga la pertenencia a un grupo racial, étnico, a una clase social, a una colectividad determinada, a una religión incluso. Cuando tenemos la poca inteligencia de poner en manos de alguien, como un juez, la posibilidad de matar a otro, y le damos impunidad para hacerlo, tenemos que tener presente que el juez es un ser humano y puede verse sesgado por todas sus visiones religiosas, raciales, políticas, humanas, personales, por sus prejuicios, por su política, por su religión. Y lo mismo pasa con los jurados en los juicios con jurado. Se pueden cometer errores y se pueden cometer abusos. El problema es que es terrible cuando un sistema judicial comete un abuso, comete un error y castiga a un inocente. Pero allí todavía hay esperanza. Allí todavía hay esperanza, y aunque alguien pueda pasar 10 años en la cárcel y sea liberado, no le puedes devolver esos 10 años, pero tiene un futuro. Cuando matas a alguien y descubres que te has equivocado, que no era el verdadero culpable, que pese a que las pruebas parecían absolutamente contundentes, no era el culpable, no tienes nada que hacer. Sea por indolencia, por sesgo o por simple error, la justicia manda a prisión a muchísimos inocentes y manda a la pena de muerte a muchísimos inocentes. Solo hasta 2017, desde que se descubrieron la identificación por ADN, 159 personas condenadas a muerte por asesinatos y violaciones que claramente, según el jurado y según el juez, habían cometido, han sido exonerados porque las pruebas de ADN han demostrado que eran totalmente inocentes y fueron mal identificados. ¿Qué sociedad se puede dar el lujo de matar por error a sus integrantes? Los abusos son muy fáciles, con todas las penas. Los abusos con la pena de muerte son irreparables. Y aún en los casos que parecen más claros, tenemos que recordar que cuando das el poder de matar en un caso clarísimo, que es tan evidente que todas las pruebas parecen ser incontrovertibles según lo que sabemos hasta este momento, estás abriendo la puerta a que haya otros muchos casos en que no sea así. Y una vieja consigna, incluso de Sherlock Holmes, era que es preferible que un culpable salga libre, que 10 culpables salgan libres, que 100 culpables salgan libres, a que un inocente sea castigado. Como sociedad, no nos podemos dar el lujo de recuperar la pena de muerte. Nos parece algo útil porque no la vivimos. Pero si tan solo echáramos la vista unos cuantos años atrás, cuando el garrote vil, cuando el fusilamiento, cuando la paliza a muerte en los calabozos de la policía eran lo común en la sociedad de la dictadura española, y recordamos que muchos de los que fueron ejecutados con garrote vil, fusilados, apaleados en las comisarías de policía hasta la muerte, eran completamente inocentes. Si usted es inocente, acuérdese que no solo los culpables van a acabar condenados, sino también gente como usted. Y ese es un lujo que como sociedad no nos podemos dar. Preferible gastar para mantener en prisión perpetua a quien no se puede reintegrar a la sociedad, al menos hasta que tengamos formas claras de reintegrarlos, que debe seguir siendo nuestra búsqueda fundamental como sociedades civilizadas, ilustradas y capaces de ir más allá de los caprichos del Código de Hammurabi. ¿No cree usted? Gracias por ver el vídeo, gracias por darle me gusta, si le gustó por darle no me gusta, si no me gustó. Si le gustó, no olvide recomendárselo a sus amigos, y si no le gustó, no olvide recomendárselo a sus enemigos. Y suscribirse y apoyarnos. Estamos tratando de sacar 50 vídeos como mínimo al año, tratando de hacer muchos más. Ojalá se pueda. Es cuestión de poder comprar el tiempo necesario para dedicárselo a los vídeos.
Estoy en mi blog de toda la vida, El Retorno de los Charlatanes, en el otro blog que es No Que Importe, donde también manejamos ideas y manejamos información, manejamos opiniones que a mucha gente no le gusta que se digan porque la corriente principal es otra, pero que es importante que estén fuera y sean parte del debate. Estoy también a su alcance en Twitter, por supuesto, y en iVoox, donde en mi canal pueden encontrar los programas de radio que hice hace muchísimos años en la RPA, pero también los que estoy haciendo ahora todos los miércoles de 5:30 a 6 en la radio del Principado de Asturias, que puede usted escuchar además en todo el mundo porque se emite por internet. Y finalmente, si usted tiene acceso al correo, en el suplemento Territorios de la Cultura, hace más de 11 años, todos los sábados publico un tema de ciencia y tecnología. Muchas gracias, vamos a pedir más ayuda para poder seguir haciendo más cosas, para poder seguir difundiendo información, ideas y opiniones, que es de lo que se trata. Muchas gracias de nuevo.